Espero que haya escuchado todo lo que yo dije. Escuchó. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien. Muy preparado para esta primera vez. Bueno, me parece bien. ¿Sos bueno en las primeras veces? Y no tuve tantas, pero vamos a intentarlo. Bueno, vamos, dale que va. Yo soy buena, quédate tranquilo, va a estar bien. Ramiro, bueno, quiero contar quién es Ramiro. Ramiro básicamente hoy se define como una especie de youtuber financiero. Vive acá en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Mercado de Capitales de la Universidad de Salvador y tiene un posgrado en Políticas Públicas. Es rarísimo esta mezcla entre Mercado de Capitales, que es algo claramente súper, digamos así, bien de la actividad privada, con un posgrado en las políticas públicas. Te agarró el interés, digamos, por lo público de más grande, se ve. Sí, un poco lo que pasa es que cuando te das cuenta, digamos, que el limitante del privado está en lo público, es cuando empezás a tener un poco de interés, cuando decís, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque vos haces todo bien en tu trabajo y te das cuenta que del otro lado está lo público, que termina siendo el Estado, que es el que te termina complicando las cosas, y bueno, me tengo que involucrar, porque si no voy a estar toda mi vida quejándome y no voy a poder haber hecho el intento. ¿Sos una especie de libertario, digamos? Soy un libertario, no una especie, soy un libertario, me reconozco como un libertario, como un liberal, digamos, de esta nueva generación que estamos reapareciendo, o sea que por mucho tiempo no pudimos mostrarnos porque fuimos señalados, pero que bueno. Era mala palabra, sí. Ahora estamos renaciendo. En mi época, obviamente soy un poco más grande que tú, ser revolucionario era ser de izquierda. Ahora ser revolucionario, mis hijos claramente son como vos, digamos, seguramente te deben mirar en los videos y estas cosas. Vamos a los temas que están dando vuelta hoy en día, porque obviamente haces análisis seguramente también económico de todo lo que está pasando. Ayer apareció el ministro Guzmán. ¿Cómo lo estás viendo a Guzmán en el medio de todos estos idas y vueltas? ¿Y qué significa para vos, digamos, o qué significa en términos reales este semi-pago al Club de París? Bueno, la realidad que a uno lo pone mal, porque cuando uno ve que las decisiones económicas están basadas en decisiones electorales, nos damos cuenta que estamos en el camino errado. Esto de que pagamos un poquito pero no arreglamos el problema, porque todavía tenemos que ver cómo nos van las elecciones, o qué vamos a hacer en las elecciones con el dólar, después de las elecciones con el dólar, y ahí decís, es parte de un fraude electoral. ¿Cómo puede ser que vos me manipules la economía para que la gente crea que está pasando algo pero sabe que va a pasar otra cosa? Porque en algún punto Guzmán sabe que el día después de las elecciones tiene que tomar decisiones mucho más fuertes. Son todas decisiones a mitad de máquina. Está ganando tiempo, pero sabiendo que después viene lo peor, sabiendo que después le van a llenar el arco de goles. Bueno, en principio necesita que le llenen la urna de votos, si no, no va a poder hacer nada del día después. Exactamente, por eso creo que es una manipulación del voto directamente, manipular la economía en el corto plazo simplemente por términos electorales. ¿Es lo mismo que hizo Macri pidiendo el préstamo al fondo? Es lo mismo que hizo Macri en algún punto, o sea... ¿Lo de Macri fue peor o mejor, digamos? No. Creo que son comparativas que a veces distorsionan un poco porque te ponen en un lado de la grieta. Yo no estoy en ningún lado de la grieta, entonces los dos fueron malos. No, discutir quién fue peor es simplemente la discusión que tienen ellos. La realidad es que los dos fueron malos. O sea, hoy tenemos que hablar de esto, podemos hacer una comparación, y sí, obviamente hubo cosas que estuvieron muy mal en el gobierno anterior. No, digo porque en términos reales, si uno tiene que situar a los libertarios, de hecho, por ejemplo, Esper, que también se dice, ¿no?, una especie de libertario, está a punto de cerrar, ingresar dentro de lo que sería la política a partir de un acuerdo con Juntos por el Cambio. Está claro que yo no veo libertarios en el gobierno actual, ni cercanos siquiera. Entonces, de alguna u otra manera, a ustedes o a los que tienen ideas más de derecha, se los sitúa más cercanos, digamos, al gobierno anterior. Por eso yo te preguntaba, y yo sé que también tienen súper críticas hacia eso, me parece que es más válido, por lo menos más interesante para el que te escucha, saber qué diferencias hay con aquellos que se autodijeron de derecha y en realidad terminaron haciendo cosas horribles. Sí, creo que tenemos también un debate ideológico de empezar a también de dar, que nos tenemos que sacar el mote de derecha es otra cosa. Los liberales somos mucho más amplios, los libertarios somos mucho más amplios,
los de derecha son otra cosa. O sea, los de derecha suelen tener ideas económicas liberales. Los liberales tenemos ideas que a veces capaz pueden sorprender a algunos porque esperan que pensemos de una manera y pensamos de otra. Sí. A ver, sorpréndeme. Somos gente mucho más abierta, somos gente que está mucho más adaptada a la realidad, somos mucho menos conservadores. La derecha tiene conceptos mucho más conservadores que nosotros no tenemos los liberales. Y Ramiro, también los liberales permitimos que las ideologías sean mucho más dinámicas. Eso desde ya. No somos tan duros. Eso tiene que ver con la libertad de pensamiento y con la inteligencia más que con derechas o izquierdas. Y decime una cosa, Ramiro, ¿cómo estás viendo vos un mundo, digamos, arrasado obviamente por una pandemia que nadie esperaba ni nada por el estilo, y el accionar donde claramente hasta los más liberales de todos han hecho que el Estado tenga un rol preponderante? La realidad es que hay una demanda de la gente. Después uno tiene que ir viendo qué es lo que hace cada persona con sus responsabilidades. Pero la realidad es que hay un pedido de la gente de decir, yo quiero más libertad, y más en todo este contexto que hubo de cuarentena. La gente empezó a valorar la libertad de otra manera. Empezó a decir, yo no quiero que me limiten. Y nosotros que venimos de un país donde estamos limitados de un montón de maneras. O sea, porque si vos ves todas las medidas económicas que toman, son medidas de encierro. Son medidas de encerrarnos en una cajita y hacernos creer que esa es la realidad. Pero hoy, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de ver lo que está pasando en otro lado y decimos, no, pará, esto no es la realidad. Sí, lo que está pasando en el otro lado, por ejemplo, en estos días se habló muchísimo de Israel, y me acabo de enterar que Israel estuvo con los aeropuertos cerrados 1 año y medio. Sí, pero cuando uno ve los contextos de otros países, la economía de los otros países se maneja de una manera diferente. O sea, en Argentina nos encerraron hace mucho más tiempo que 1 año y medio. En Argentina nos vienen encerrando hace tiempo con el tema de los cepos, con el tema de las restricciones, con el tema de los controles. Eso también son maneras de encerrarte. Si a vos te dicen que solamente te pueden vender $200 y con un montón de impuestos, casi no me querés vender. O sea, amigo, a vos te dicen que no podés comprar cosas en la empresa de Estados Unidos que vende comercio electrónico porque no te llegan, porque el correo no funciona, pero te das cuenta que porque no quieren que saques los dólares, también es una restricción. También te están encerrando. O sea, por eso es difícil comparar con otros países. No, pero digo, como nos comparan con otros países cuando hablan justamente de todas las cosas horribles que están pasando acá, por eso te pregunto. Y en este contexto, la pregunta en función justamente de tu pensamiento es saber, para vos, las diferencias de origen, o sea, el tipo que nace recontra pobre, ¿no? De compadres que no laburan, etcétera, etcétera. El bebé, te estoy hablando, no te estoy hablando ya ni siquiera ¿el Estado tiene que hacer algo ahí o ese chiquito nacido en ese contexto, que claramente no va a tener las mismas posibilidades que tienen mis hijos nacidos en barrio privado en Pilar, se la tienen que aguantar porque es así? ¿Cómo hace, digamos, para vos, justo que vos hiciste, digamos, un posgrado justo en políticas públicas, ¿el Estado tiene que meterse en eso o no? El Estado se mete y lo hace mal. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Entonces tenemos que ver qué es la otra posibilidad. La otra posibilidad es que el mismo sector privado genere también ayuda para igualar eso. El sector privado que necesita que la gente esté mejor, que necesita que la gente consuma más, si lo queremos ver en términos económicos. Que el sector privado también entendió que todo esto no se mide solamente en términos económicos. Que el sector privado, la persona que siente que está esa desigualdad, entiende que tiene que hacer que el otro esté mejor, porque si no sale a la calle y va a tener problemas. Entonces lo que uno tiene que entender es que vivimos en una sociedad y que todos queremos lo mejor para el otro, pero no importa en dónde está el otro. Sí que importa. En algún punto importa, porque es cierto, digamos, si yo me dejo llevar por lo que... No importa, disculpame, me expresé mal, no importa dónde está el otro, si el otro está mejor, me refiero. O sea, de no estar mirando hacia arriba, sino estar tratando de ayudar a que todos mejoremos. ¿Vos crees entonces? Si todos estamos mejor, está buenísimo. El tema es que no podemos estar cada vez todos peor, que es lo que pasa en Argentina. ¿Por qué? Porque hay un Estado que cada vez se involucra más. Vos decís que la incorporación del Estado, digamos, como variable en el medio de las situaciones desiguales, lo que hace es empeorar las cosas. De todas maneras, digamos, claramente, viste que uno está mejor o peor en función, obviamente, de cada una de sus variables. Entonces yo estoy pensando en un contexto en donde el privado claramente quiere que el otro esté mejor para que le compre más, por ejemplo, a sí mismo, a su propia empresa, pero no tan mejor, porque, digamos, yo también me revalorizo en función de la diferencia.
¿Se entiende? Entonces yo necesito más gente que quizás venga a limpiarme el baño en mi casa. Si no, todos... sí, no lo siento así, no lo veo así, o sea, no creo que yo quiero que esté todo mejor, y si soy más rico en términos de calidad de vida, no en términos económicos, en términos de calidad de vida, si soy más rico y hay gente más rica que yo, bienvenido sea. O sea, yo no estoy pensando que venga gente a limpiarme mi casa, estoy pensando que haya gente que tenga mejor calidad de trabajo, que haya robots que me limpien mi casa, sí, que haya más aspiradoras. Eso es lo que yo trato de buscar. Yo no trato de buscar gente que dependa de mí. Yo trato de que mi vida sea mucho mejor. Está basado en el individuo, pero sin joder al otro individuo. No quiero soltarte, tuvimos un diálogo, digamos, y una charla inicial, digamos, sobre temas quizá muy estructurales, si se quieren, pero yo sé que vos das muchos consejos financieros, hay muchos oyentes escuchándonos. Hoy, ¿cómo se hace plata en la Argentina con plata? Con un poquito, ponerle que vaya a cobrar el aguinaldo. Sí, bueno, esto que hago yo de los consejos financieros es parte de la ideología, es tratar de ayudar al otro. Yo doy consejos gratuitos por internet todo el tiempo, porque en la Argentina tenemos un problema también. No tenemos el 50% de pobres que sabemos lo que sufren, pero después tenemos una cantidad de argentinos que ahorran y que lamentablemente, muchas veces por no tener educación financiera, no pueden ayudar ese 50%. Porque ahí lo que hacemos los argentinos, la costumbre que tenemos es comprar dólares y esconderlos. Total. Y esconder la plata está mal. La plata está para generar más valor agregado. Y cuando vos la escondés, yo tengo prohibido acá hablar del dólar blue, pero no por una prohibición, sino porque claramente es empobrecernos más, todos como sociedad, y los propios que vayan a comprar el dólar blue para esconderlo. Contame, a ver, ¿cuál es tu tip de esta semana? Bueno, los tips son siempre, digamos, tratar de utilizar la tecnología para salir adelante. Hoy la tecnología nos deja entrar a un mundo de inversiones enorme que con 1.000 pesos ya puede empezar a invertir en la bolsa. O sea, uno tiene que saber que gracias a la tecnología los costos bajaron y con esos 1.000 pesos no te vas a hacer millonario, pero millonario de dinero, pero sí vas a generar el conocimiento, que cuando tengas 10.000 ya vas a haber tenido la experiencia de haber invertido. Que es parte del aprendizaje. O sea, y el argentino necesita eso, involucrarse con el mercado de capitales, que el mercado de capitales hace esto que estabas planteando vos. O sea, cómo hace el que más tiene para ayudar al que menos tiene, es igualador. Porque si a mí me sobra plata, porque yo puedo ahorrar, lo pongo en el mercado de capitales... El empresario lo toma a préstamo para poder hacer. Para poder generar una fuente de trabajo. O sea, lo que no es igualador es esconder la plata. O sea, yo no fomento el esconder plata, yo fomento poner la plata a trabajar, porque eso creo que ayuda al progreso general de la economía, donde hay un montón de individuos que consiguen los beneficios de manera directa. ¿Crees que en esta carrera que está teniendo Guzmán, porque el mercado de capitales en pesos en la Argentina funcione, puede tener alguna chance o no? No le doy importancia a Guzmán, no creo que sea un ministro de Economía. Yo creo que esto lo está manejando la política. Creo que Guzmán es un académico que dentro de 2 años va a estar en Columbia, en Harvard, haciendo su tesis, pero que esto está siendo manejado simplemente por la política. O sea, nadie que sepa de economía puede tomar las medidas que está tomando Guzmán. Entiendo que sabe de economía, pero no la sabe implementar. Fuera de que no tiene ni ideología ni nada. Ramiro, queda clarísima tu opinión. Ramiro, te mando un beso grande, muchísimas gracias. Chao, gracias. Somos Rock and Pop 95.9, un clásico.